Mi casco de la memoria me acaba de recordar que alguien necesita de mis consejos. Estimados seguidores, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema importante el día de hoy. Tenemos algunas preguntas en el canal donde nos dicen cómo sería el tema de la calificación de enfermedad laboral específicamente. Quiero empezar diciendo que es muy importante conocer la ley 1562 del año 2012. Sabemos que esta ley es la que da los lineamientos de la administración del sistema y organización del Sistema General de Riesgos Laborales en nuestro país y que le hizo grandes cambios al decreto 1295 del año 94. Para conocer la definición de enfermedad laboral, vamos al artículo 4 de esta ley y nos dice que es toda enfermedad que es causada por la exposición a los riesgos inherentes al trabajo que uno desarrolla o al lugar de trabajo donde uno se ha visto obligado a laborar. También en el artículo 3 nos habla de accidente de trabajo. Muy importante que miremos que accidente de trabajo tiene 5 definiciones, por decirlo de alguna manera. En el mismo artículo tiene varios incisos. Aprendamos a interiorizar y a interpretar cada inciso de ellos para saber qué tiene de contenido cada uno. Ya sabiendo que los riesgos ocupacionales son el accidente y la enfermedad laboral, es importante tener en cuenta dos cosas: que hay calificación para el origen y hay calificación de pérdida de capacidad laboral. La calificación del origen es ¿para qué? Para determinar si el accidente es laboral o no lo es, y para determinar si la enfermedad es laboral o no lo es. Alguien me hacía una pregunta y me decía: ¿cómo hago yo para ir a la ARL cuando siento que mi enfermedad es causada por el trabajo? La respuesta es muy sencilla. Podría decir que siempre que uno está enfermo, uno no va a la ARL. La enfermedad inicia siendo común. Hay una frase coloquial que dice que toda persona es inocente hasta que no se le comprueba lo contrario. Toda enfermedad es común hasta que no se le compruebe lo contrario. Por eso cuando usted quiera asesorar a alguien o usted mismo quiera saberlo, si hay algún síntoma o alguna enfermedad, usted primero va a la EPS. La EPS lo atenderá, la EPS enviará su caso a el área de medicina laboral de la EPS y allí empezarán a hacer exámenes médicos ocupacionales, análisis de puesto de trabajo y una cantidad de cosas que le puede ayudar a usted para determinar si hay un nexo causal entre la enfermedad que usted está teniendo y las labores que usted desarrolla. Bueno, teniendo claro que lo que necesitamos son dos entradas: una enfermedad ya diagnosticada y un factor de riesgo en el trabajo, entonces la EPS continuará con sus estudios y finalmente determinará en primera instancia el origen. Cuando ellos determinan en primera instancia el origen, entonces lo que hacen es, si es común, pues ellos se quedan con la enfermedad. Claro que el trabajador tiene el derecho de apelar y el caso se va a una junta regional. Y si alguien sigue estando en desacuerdo, eso se irá a una Junta Nacional de Calificación. En el caso de que la EPS diga que es laboral, pues entonces envían el caso a la ARL y el trabajador pasaría a la ARL a ser atendido. Si la ARL no está de acuerdo, eso significa que hay controversia y otra vez iríamos a la Junta Regional y finalmente a la Junta Nacional. Eso es para calificar, por ejemplo, el origen. Si una persona tiene un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, entonces al finalizar el tratamiento y cuando el médico se da cuenta que ya logró la mejoría máxima del paciente, entonces hacen una calificación de pérdida laboral, lo que conoce uno como PCL. Esa calificación de pérdida laboral está contemplada entre el 1% al 100%. Si una persona pierde entre el 1 y el 4.9%, pues no hay derecho a ningún reconocimiento económico, pero si pierde entre el 5
y el 49.9%, eso le da derecho a un trabajador a obtener un reconocimiento de incapacidad permanente parcial, que es lo que nosotros llamamos una indemnización. Y si pierde entre el 50% de su capacidad laboral en adelante, eso le da derecho a una pensión. Ya más adelante habrán unos cálculos matemáticos para eso, que si queremos verlos, más adelante los trabajamos. Y cuando yo hablo de indemnización es muy importante tener en cuenta el decreto 2644 del año 94, que me dice a qué tengo derecho y cómo se calcula el derecho a ese reconocimiento económico. Y en la ley 776 del año 2002 me dicen cuánto tengo yo derecho de recibir como trabajador dependiendo la capacidad de pérdida laboral que me hayan calificado. También les recomiendo mucho el decreto 1507 del año 2014, que es el documento que utilizan las juntas también para hacer la calificación de pérdida laboral de las personas. Es un manual único de calificación de invalidez al que yo le digo el MUSI. Entonces, quiero por favor que usted me deje las preguntas allá en la cajita para yo poder tener más bases, por ejemplo, para poder explicar un poco y aclarar sus inquietudes. Por favor, comparte y da like.